Si estás en busca de una deliciosa receta fácil, rica y bien rendidora, llegaste al video perfecto. Mi nombre es Isaí Rodríguez y bienvenidos a este tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Hoy vamos a preparar un delicioso bistec de palomilla con papas en un caldillo ranchero que está bien sabroso. Para que lo prepares, lo disfrutes en tu casa. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que esta deliciosa receta te quede así de rica. Comenzamos. Te muestro los ingredientes que vamos a estar utilizando: 3 dientes de ajo, una cucharada de sal, media cucharada de pimienta negra, una pizca de comino entero, un clavo de olor, 4 pimientas dulces y 2 hojitas de laurel. Aquí tengo 10 jitomates o tomates rojos, unos 5 chiles serranos, 7 papas que vamos a cortar en trocitos. Y por supuesto, aquí tengo 2 kilos de bistec de palomilla en un corte muy delgadito, aproximadamente unas 4 libras. Este bistec lo vamos a cortar en tiritas. También estaremos utilizando 2 cebollas blancas medianas, una cebolla y media la vamos a filetear en julianas o en rebanaditas. En un molcajete o en la licuadora vamos a agregar los dientes de ajo, la sal, la pimienta, el comino y el clavo de olor y lo vamos a machacar perfectamente para hacer una pastita. Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado. Ahora le vamos a agregar un cuartito de cebolla blanca y la vamos a moler perfectamente. Una vez tenemos la pastita lista, le vamos a agregar un chorrito de agua, aproximadamente una media taza. Con esta pasta o aliño, como también se le conoce, vamos a marinar nuestro bistec de palomilla y va a quedar con un sabor muy delicioso. Estos condimentos o este merjurje que estamos haciendo lo puedes utilizar para todo tipo de carne. Los bisteces los vamos a cortar en unas tiritas de aproximadamente unos 3 centímetros de ancho. Puedes cortarlos un poquito más grandes o un poquito más chiquitos, esto es meramente al gusto. Los transferimos a otro recipiente. El caldillo de esta deliciosa receta de bistec de palomilla con papas en caldillo ranchero está buenísimo. Ahora mira, lo vamos a marinar con el aliño, con el merjurje que preparamos en el molcajete, lo vamos a marinar perfectamente. Todo esto lo vamos a mezclar y vamos a dejar que se marine por unos 30 a 40 minutos aproximadamente para que todo el sabor se integre en la carne. Mientras la carne se está marinando, vamos a preparar todo lo que vamos a utilizar. La cebolla la vamos a cortar en julianas, en plumitas o en rebanaditas, en rodajas como tú gustes. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Aquí vas a encontrar muchas recetas muy fáciles y ricas para que las disfrutes. Cortamos la papa en unos trocitos, la voy a cortar por la mitad y luego le vamos a hacer otro corte por la otra mitad. Una vez tenemos toda la papa lista, la vamos a poner en agua para que no se vaya a oxidar y de esta manera se conserve en buen estado. El jitomate o el tomate rojo tiene que estar bien maduro, lo vamos a cortar por la mitad y luego le vamos a cortar el rabito. De esta manera, mira, es muy fácil y no vas a desperdiciar mucho tomate a la hora de que le quitas la colita. Lo transferimos al vaso de la licuadora. Esto lo vamos a dejar listo para que más adelantito lo vayamos a licuar. Le ponemos medio litro de agua, 2 tazas y el otro cuartito de cebolla. En una cacerola amplia a fuego medio ponemos 2 cucharadas de manteca de cerdo. Una vez caliente vamos a freír el bistec que ya hemos cortado en tiritas y lo hemos dejado marinando por unos 40 minutos aproximadamente. De esta manera los bisteces van a quedar bien sabrosos. Los vamos a freír por unos 30 a 40 minutos para que queden bien doraditos. Como la carne es muy delgadita, estos bisteces se cocinan muy rápido. Primero van a soltar su agua. Una vez que el agua se consumió, los bisteces se van a empezar a freír. Cuando estén doraditos a tu gusto, es momento de agregarle la cebolla que ya la tenemos lista, fileteada en julianas, en trocitos, en cuadritos, junto con las 2 hojitas de laurel. Esta cebollita la vamos a freír por unos 5 minutos aproximadamente. Bistec con papas en caldillo ranchero, una receta fácil, rica, económica y bien rendidora. Mientras la cebolla se está friendo, vamos a licuar el jitomate que ya lo hemos dejado listo. Lo licuamos por unos 3 minutos. Una vez que está bien licuado, ahora se lo vamos a agregar a los bisteces que ya están bien doraditos junto con la cebolla. Y el olor que tengo en la cocina en estos momentos es espectacularmente delicioso. Removemos para que todos los ingredientes se integren y vamos a dejar cocinar por unos 5 minutos. Después de ese tiempo, cuando rompió en hervor,
Ahora mira, es momento, le vamos a agregar los chiles serranos y le vamos a agregar las papas que ya las hemos escurrido. Agregamos 2 tazas más de agua y todo esto lo vas a mezclar perfectamente. Tapamos y cocinamos a fuego bajito por unos 10 minutos para que todos los sabores se vayan integrando. Después de 10 minutos lo vamos a sazonar. Yo le voy a poner 2 cucharaditas cafeteras de nor tomate. Puedes utilizar pura sal o le puedes poner el sazonador de tu preferencia. Lo remueves para que todos los ingredientes se vayan integrando. Ahora lo tapamos y dejamos cocinar por otros 15 minutos. Después de ese tiempo, tu delicioso bistec de palomilla con papas en un caldillo ranchero ya está completamente listo. Como puedes ver, la papa está enterita y muy suavecita. Y aquí te quiero mostrar la carne. Mira que con el tenedor la carne se está cortando muy fácilmente. El tiempo total de cocción de esta deliciosa receta ha sido de 1 hora y 10 minutos. Y lo vamos a llevar a otro nivel de sabor. Le ponemos un cuarto de manojo de cilantro fresco, recién picadito y bien lavado, que le va a aportar aroma y muchísimo sabor. En este momento le apagamos a la estufa y servimos nuestra deliciosa receta. Yo lo voy a estar acompañando con unas deliciosas tortillas de maíz recién hechecitas. Esta receta también la puedes hacer con diezmillo, aguayón o el bistec de tu preferencia. Y mira nada más, qué rico. Ay, disculpen por el antojo, mi gente bonita, pero yo tengo que probar este delicioso bistec de palomilla con papas en un caldillo ranchero. El caldillo está para chuparse los dedos. Deliciosamente rico. Espero lo prepares, lo disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia. Lo más delicioso, el caldillo está riquísimo. También me voy a hacer un taquito placero, mira nada más, qué sabroso vamos a comer el día de hoy con poco dinero porque la libra o el kilo de este bistec es muy económico. Y si no comes picoso, puedes omitir el chile serrano, pero lo lleva a otro nivel de sabor. Te lo puedes reventar ahí en el plato o agarrarlo a mordidas, que es exquisitamente muy rico. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. No olvides visitar todas estas deliciosas recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla para que las prepares y las disfrutes en tu casa. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito y disfruta.